Vamos a iniciar entonces con nuestra primera clase de esta cuarta y última unidad del año. Miren qué rápido se va el año ya. Cuestión de mes y medio ya estamos en exámenes de nuevo. Y adiós hasta el otro año. Entonces, ánimo, échenle ganas, ¿verdad? Porque ya estamos ante la recta final del año y pues el tiempo se va rapidito, ¿verdad? Así es de que traten de aprovechar el tiempo. Sobre todo, pues traten de aprovechar las clases también para que el conocimiento que adquieran aquí pues sea de utilidad para ustedes, ¿verdad? No solamente, como les he dicho, no solamente para ganar el curso, sino que para la vida realmente, ¿verdad? Que sea de utilidad para ustedes. ¿Estamos? Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver este tema que se llama el átomo. Sí, yo sé que tal vez para algunos de ustedes ya es un poco más familiar este tema o hablar un poquito acerca del mismo, pero quiero que me digan, ¿qué saben ustedes del átomo? ¿O alguien ha escuchado hablar del átomo para comenzar? ¿No? ¿Algo que sepan del átomo? ¿No? Ok, va. Veamos. Para comenzar, pues el átomo es la unidad más pequeña de materia en la cual nosotros podemos dividir la materia. Por ejemplo, voy a quitar esta pantalla un momentito para explicarles algo en el pizarrón. ¿Sí? Vamos a ver, solo quiero ver cómo puedo destacar aquí. Ahí está. Va. Dame un segundo. Esto lo voy a traer mi marcador. ¿Vemos ahí la pantalla? ¿El pizarrón que diga? Sí, ¿verdad? Va. Entonces veamos. Cuando hablamos del átomo, estamos hablando de la unidad más pequeña en la cual nosotros podemos dividir la materia. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que usted está analizando de qué está compuesta una piedra, ¿verdad? Una piedra que usted ve transparente, brillosa, y resulta que es un diamante, ¿verdad? El diamante está compuesto de carbón. O un metal brillante que usted ve color dorado y resulta que es oro, ¿sí? Entonces, el oro es uno de los muchos elementos de los cuales está compuesta la naturaleza, ¿sí? Y se llaman elementos porque son las unidades más pequeñas en las cuales se puede dividir la materia. Materia, recuérdense que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tenga una masa, ¿sí? Que tenga un volumen. Todo eso es materia. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero analizar la composición de este marcador, si yo quiero analizar la composición de cualquier situación que haya en el universo, está compuesto por elementos. Y se llaman elementos porque son las unidades más pequeñas en las cuales podemos dividir nosotros la materia, ¿sí? Entonces, lo más pequeño, imaginémonos que tenemos un pedazo de carbón aquí, ahí, y nosotros lo dividimos para saber de qué está compuesto. Pues logramos sacar un pedacito más chiquito de carbón y lo dividimos y sigue siendo carbón, ¿sí? Y si nosotros lo vemos en un microscopio, sigue siendo eso un carbón. ¿Estamos? Bueno, entonces existen algunas otras, hasta que nosotros pues llegamos hasta la unidad más pequeña, que es el átomo. El átomo está compuesto por algunas partículas pequeñitas y aquí hay otras partículas que están girando. Ya veremos a continuación cómo se llaman cada una de esas partículas, pero yo creo que aunque sea en la tele han visto esta imagen, ¿verdad? Hemos visto la figura del átomo, ¿sí? Pero ¿qué quieren decir estos circulitos y estas linitas? ¿Qué quieren decir? Bueno, vamos a ver. El átomo, como ya decimos, es la unidad más pequeña en la cual se puede dividir la materia y sigue teniendo esas mismas propiedades, ¿sí? Existen algunas partículas pequeñas que conforman al átomo. A estas se le llaman partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Y son tres tipos de partículas subatómicas. La primera, tenemos los protones. Los protones. Estos tienen una carga. Esta es la forma en la cual abreviamos protones. Y tiene una carga que es positiva. Tenemos los neutrones, los cuales tienen una carga que es neutra, ¿sí? Por eso se le coloca así como un N0. Neutrones tienen una carga de N0, protones tienen una carga positiva
Y la tercera, que son los electrones, tienen una carga que es negativa. ¿Estamos? Entonces, tres partículas subatómicas muy importantes: los protones, los neutrones y los electrones. De estos hay algunas cuestiones que sí necesito que aprendamos. Por ejemplo, hagamos de cuenta que el centro que ustedes veían en la imagen anterior, en la cual yo les dibujaba como que un montón de puntitos, ¿verdad? Y aquí alrededor hay como una nube, como unas linitas que están girando. Al centro se le llama el núcleo atómico. Y el núcleo atómico precisamente está compuesto por estos dos tipos de partículas subatómicas, por los protones y los neutrones, ¿sí? Protones y neutrones. ¿Estamos? El núcleo atómico está compuesto por protones y neutrones. Bueno, mientras que toda esta nube, esto como linitas que ustedes ven acá, está compuesto única y exclusivamente por electrones. Hagamos de cuenta que los electrones están ahí como bailando, como girando constantemente alrededor del átomo, ¿verdad? Están girando constantemente en todas las direcciones, y a eso se le conoce como nube de electrones, ¿sí? Y obviamente está compuesto por electrones nada más. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, los átomos cumplen algunas características que quiero que veamos en este momento. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante cuando veamos la tabla periódica de los elementos. Esto es solamente una introducción a estos temas, pero vamos a ver más adelante que los átomos tienen diferentes cargas y sobre todo tienen algunas leyes que deben de cumplir todos los átomos. Por ejemplo, como ya decíamos, en el centro tenemos nosotros a los protones y los neutrones únicamente, ¿verdad? Y una forma en la cual nosotros podemos organizar a los átomos o a los elementos de la naturaleza es a través de la tabla periódica. Por ejemplo, el elemento carbono en la tabla periódica ocupa el puesto número 6, ¿sí? Ocupa el puesto número 6. Esto quiere decir que tiene 6 protones dentro de su estructura. 6 protones. Dentro de su núcleo atómico tiene 6 protones. ¿Qué carga tienen los protones, dijimos? ¿Qué carga tienen los protones? Positiva. Positiva, exactamente, ¿verdad? Positiva. Estos van a ser positivos. ¿Qué otras cosas tenemos en el núcleo atómico? Decíamos. Los neutrones. ¿Cuál? Los neutrones. Neutrones, perfectamente. Entonces, una ley que tienen que cumplir los átomos es de que tienen que tener la misma cantidad de protones como de neutrones como de electrones, ¿sí? Entonces, estos tienen una carga neutra, ¿verdad? Por lo tanto, le vamos a hacer un 0 aquí adentro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrones. Perfecto. Y, como ya decíamos, cumplen lo mismo, ¿verdad? Tienen que tener 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones para que sean eléctricamente neutros, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar un electrón por acá, otro electrón por acá, otro electrón por acá, otro electrón por acá, otro electrón por acá y otro electrón por acá. Y estos van a estar girando constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, unos más cerca que otros, otros un poquito más lejos, otros más lejos, ¿verdad? Y así constantemente va a estar girando uno sobre otro, ¿sí? Y esa es la forma más o menos que nosotros hemos conocido del átomo, ¿verdad? Esto es lo que nos muestra algunos libros, lo que nos muestran algunas imágenes en internet, lo que nos muestra algunos videos o en películas, es más o menos esta es la estructura, ¿verdad? Entonces, algo que ustedes deben de reconocer ya desde este momento es que la estructura del átomo se compone de esto, ¿verdad? De un núcleo atómico y de una nube de electrones. ¿Por qué? Porque esto constantemente está girando, ¿verdad? Está girando constantemente alrededor del átomo, ¿sí? Bueno.
Ya con eso que ustedes comprendan, pues ya podemos continuar con lo que tenemos en la clase el día de hoy. Veamos. Permítanme, vamos a ver. ¿Tenemos pantalla ahí? Va. Muy bien. Entonces, solo denme un segundo, permítanme. Bueno, entonces ahí estamos. Como decíamos, vamos a ver este tema del átomo, ¿verdad? Un tema bastante interesante y bastante complejo si lo queremos ver así. Pero, pues que espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. Bueno, continuamos entonces. Entonces nos dice, el científico pues busca dominar la materia, pero para ello es necesario entenderla, ¿sí? Todos los científicos a través de la historia han intentado comprender todo lo que nos rodea, ¿verdad? Creo que desde el punto de vista todos somos científicos porque indagamos en las cosas de la vida, ¿verdad? Indagamos en el porqué de algunas situaciones. Entonces, vamos a tratar de una forma sencilla la historia del átomo desde sus modelos filosóficos hasta los complicados modelos actuales. Algo muy importante que quiero que comprendamos, el modelo o la idea de la existencia del átomo no es para nada nuevo, ¿sí? Es algo que toda la vida se ha estipulado, es algo que toda la vida se ha entendido, que hay algo mucho más pequeño que la célula, que hay algo mucho más pequeño lo cual nosotros podemos estar estudiando. Sin embargo, dadas las tecnologías de las épocas, no se había podido observar como tal la presencia de un átomo. Sin embargo, hoy día, siglo XXI, pues sabemos que sí existe porque se ha logrado ver, se ha logrado determinar a través de microscopios atómicos, ¿verdad? Entonces, microscopios que tienen una resolución muy alta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sí se conoce la existencia de estas partículas, ¿sí? Nos dice su estudio, pues nos permite averiguar cómo es la materia por dentro para así poder entenderla y poder dominarla. En esta presentación veremos modelos como los de Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Son de los modelos que más, les diría yo, los más importantes a través de la historia. Sin embargo, aunque existen muchos más, como bien nos dice, estos modelos nos servirán para entender la evolución del átomo hasta la fecha. Para lograr a lo que yo les explicaba hace un momento, sí es importante que veamos un poquito acerca de la historia y sobre todo acerca de los diferentes tipos de modelos que se han planteado a través de la historia para poder entender la naturaleza del átomo, ¿verdad? Dentro de los primeros que planteó la existencia del átomo tenemos a Demócrito. Fue un filósofo y científico que vivió 4000 años antes de Cristo. Él creó un modelo filosófico no basado en metodología científica. Esto quiere decir que él únicamente hablaba de la existencia del átomo, pero no había nada que sustentara esto. No había ningún modelo, no había nada, ¿verdad?, que él, a través de lo cual pues se pudiera verificar la existencia del átomo. Nos dice, Demócrito se preguntaba continuamente, ¿hay alguna relación entre las cosas que nos rodean y nosotros mismos? Y para poder responder a esa pregunta propuso que toda materia estaba formada por unas partículas indivisibles, ojo con eso, indivisibles, diminutas, a las que llamó átomos. Entonces, a Demócrito se le caracteriza o se le adjudica la palabra átomo, ¿verdad? Aquello que es indivisible, de tal forma que estos átomos estaban presentes en nosotros y en todo lo que nos rodea. Efectivamente, hoy día nosotros sabemos que eso es cierto, ¿verdad? Si nosotros estamos compuestos por elementos como el oxígeno, como el hidrógeno, como el sodio, como el potasio, etcétera, si dentro de nuestra composición como seres humanos nosotros los tenemos, pues obviamente, ¿verdad?, estamos compuestos por átomos, ¿sí? La palabra átomo proviene del griego y significa indivisible, indivisible. Sin embargo, no fue aceptada por la comunidad de filósofos y fue una teoría que quedó en el olvido, lastimosamente, ¿verdad? Porque Demócrito vemos que realmente el día de hoy pues tiene mucha razón en lo que él hablaba. Imagínense cuántos años pasaron desde 4000 años antes de Cristo que él empezó a hablar de esto, hasta el año 1766,
que viene John Dalton. John Dalton hasta el año 1766, o sea, más o menos aproximadamente pasaron 5.700 años en las cuales fue olvidada la teoría atómica. Sin embargo, vemos que Demócrito ya nos hablaba, desde años antes de Cristo, ya nos hablaba acerca de la existencia del átomo, ¿verdad? Veamos a Dalton, que nos dice la diferencia más grande entre Dalton con Demócrito fue que Dalton ya presentó algo comprobable, algo científico. Nos dice, fue el primer modelo científico, rescató las ideas de Demócrito, es decir, de la existencia de átomos indivisibles, perfeccionándolo. Su modelo se basa en los siguientes postulados. Entonces vemos que Dalton ya presenta postulados, ya no solamente dice de la existencia de algo más pequeño, de la existencia de algo indivisible, sino que Dalton nos dice, la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos, que era lo que ya nos decía Demócrito. Todos los átomos de un elemento, ojo con esto que les está diciendo Dalton, ¿por qué? Porque eso es algo que se mantiene hasta hoy en día. Todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas. Todos los elementos distintos tienen propiedades diferentes. Eso es algo que hasta el día de hoy se maneja, ¿sí? Todo átomo de oro tiene las mismas propiedades químicas de un átomo de oro y tienen propiedades diferentes con las del oxígeno, por ejemplo, con las del hidrógeno, con las de la plata, con las del argón, con las del magnesio, ¿verdad? Todos tienen propiedades distintas. Número 3. Los compuestos se forman al combinarse los átomos de dos o más de elementos en proporciones fijas y sencillas. Por ejemplo, ¿a qué corresponde esta fórmula? H2O. ¿De qué es esta fórmula? ¿Alguien la ha escuchado? ¿De qué? H2O es la fórmula ¿de qué? ¿Del agua? Exactamente, ¿verdad? H2O es la fórmula del agua. Perfecto. Entonces lo que nos dice H2O es que el agua o la molécula del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? A eso se refiere, por eso nos dice los compuestos. Este es un compuesto, el agua es un compuesto, ¿por qué? Porque está formado por diferentes átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Entonces nos dice, los compuestos se forman al combinarse los átomos de dos o más elementos en proporciones fijas y sencillas, ¿verdad? Muy bien, perfecto lo que nos sigue diciendo Dalton, ¿verdad? Número 4. En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solamente se distribuyen de forma diferente. Pues esto realmente no se los voy a explicar yo como tal, pero es cierto, ¿verdad? También este postulado de Dalton es cierto. Ya si a alguien le interesa, en sus estudios posteriores puede indagar un poquito acerca de reacciones químicas, y existe algo llamado estequiometría, ¿verdad? En lo cual se distribuyen estas situaciones y pues vemos que realmente pues es correcto, ¿verdad? Entonces Dalton pues consideraba por tanto a los átomos no solo como lo más pequeño o la base de toda materia, sino además eran indestructibles y no se puede crear ni destruir, ¿verdad? Bueno, eso era lo que nos decía Dalton. La mayoría de sus postulados son verdaderos hasta el día de hoy, por eso es que es muy importante. Dalton representó los átomos conocidos hasta la fecha con símbolos diferentes, como si fueran canicas, como bien lo vemos ahí. Las moléculas estarían formadas por la unión de estas esferas, o sea, la unión de estos átomos, y las moléculas unidas formarían compuestos. Estos formarían compuestos más grandes y así hasta llegar a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Esta representación pues sirvió para poder representar ciertas moléculas como la del agua, ¿verdad? Sin embargo, pues este tipo de representación ya no se utiliza, ¿sí? Ya no es utilizado hoy en día, pero en su momento fue útil. Luego viene Thomson, Edward Thomson. Edward Thomson pues creó un modelo que pretendía explicar la naturaleza eléctrica de la materia. Si el átomo era lo más pequeño y la base de toda materia, en él se debía encontrar el motivo de que existiera el fenómeno de la electricidad, ¿sí? Descubrió la existencia de partículas subatómicas, es decir, de partículas dentro del átomo
rompiendo así con la explicación del átomo hasta la fecha. Bueno, entonces el átomo ya no era lo más pequeño, eso era lo que se creía. Sin embargo, el átomo sí sigue siendo lo más pequeño, indivisible, que tenga las mismas propiedades, ¿sí? Eso sí es bien importante. Sin embargo, a Thomson se le adjudica, así como a Demócrito se le adjudica el concepto de átomo, a Thomson se le adjudica el descubrimiento de las partículas subatómicas, ¿verdad? De los protones, de los electrones y de los neutrones, ¿verdad? Sin embargo, nos dice, a esas partículas pequeñas se las llamó electrones, que provienen del griego electrón. Esta partícula explicaba la existencia de la electricidad en la materia, pero debía responder a otra pregunta: ¿dónde colocamos estos electrones dentro del átomo? Para ello postuló un modelo del átomo, el cual el átomo es una esfera maciza cargada positivamente con los electrones negativos incrustados dentro, así como ustedes lo ven ahí en la imagen de arriba, ¿verdad? No se parece en nada en la que nosotros acabamos de dibujar, ¿verdad? A esto se le llamó el modelo de pudín de pasas, porque nos sirve para tratar de darle una explicación, ¿verdad? No llegó a triunfar como modelo, pero sí sirvió como punto de partida para la investigación de futuros modelos como el de Rutherford, ¿verdad? Y aquí vemos el modelo de Thomson. ¿Por qué fue que se le llamó el pudín de pasas, verdad? Porque vemos que se le conoce un poquito como un pan de pasas, ¿verdad? Un pan con pasas, más o menos ese fue el modelo que Thomson intentó explicar, ¿verdad? Bueno, posteriormente viene Ernest Rutherford, y mediante su ya famoso experimento desarrolló un modelo muy diferente al de Thomson, partiendo de la base de que el átomo está prácticamente vacío. Según el modelo de Rutherford, el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza, ¿verdad? Este es uno de los modelos que más parecido tenemos hasta el día de hoy. Sin embargo, nos decía Rutherford, el núcleo es la parte central de un tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. En él se encuentran los protones y los neutrones. Hasta ahí estamos bien con lo que ya dibujamos nosotros hace un momento, ¿verdad? Y la corteza es casi un espacio vacío. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y una carga negativa girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Perfecto. A este se le denominó el modelo planetario, pues es similar a la distribución de los planetas alrededor de una estrella, ¿verdad? Estos planetas serían los electrones y la estrella pues sería el núcleo, ¿verdad? Así como la Tierra está girando constantemente alrededor del Sol, ¿verdad? Bueno, esta comparación que nos dice aquí me parece bastante interesante. Nos dice, si uno pusiera un alfiler en el centro de un campo de fútbol, el alfiler sería el núcleo y las gradas del campo de fútbol sería la corteza y el resto absolutamente vacío. Esa es la forma en la cual nos dice más o menos que estaría la relación, ¿verdad?, entre protones, neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones son muy pequeños y estarían girando a una distancia muy grande los electrones, ¿verdad? Así de fuerte es la carga eléctrica que se genera en estas partículas subatómicas. Posteriormente, bueno, consecuentemente también viene Niels Bohr, que él propuso un modelo en el que los electrones giraban alrededor de ondas elípticas, nos dice él, y no circulares, ¿verdad? Si nos damos cuenta, Rutherford nos dice acerca de ondas circulares, ¿verdad? Mientras que Bohr ya nos habla acerca de órbitas elípticas, ¿verdad? Al igual que los planetas alrededor del Sol, ¿verdad? Además, no todas las órbitas estaban permitidas, limitando el número de electrones en cada órbita. Los electrones podían saltar de una órbita a otra, captando o cediendo energía, lo que nos servía para poder ciertos fenómenos lumínicos, ¿verdad? Y más o menos esto era lo que nosotros veíamos según el modelo de Bohr, de Niels Bohr. Entonces precisamente aquí era lo que hablábamos nosotros, ¿verdad? Un núcleo atómico en el cual se encuentran principalmente protones y neutrones, y
nubes electrónicas a través de las cuales está girando constantemente cada uno de estos átomos alrededor del núcleo, ¿verdad? Alrededor del núcleo cada uno de estos átomos está girando y girando y girando y girando y girando y girando y girando, y así cada uno de ellos constantemente está girando alrededor del núcleo atómico para poder generar todo este tipo de energía. ¿Estamos? Bueno, ya para concluir nuestra clase del día de hoy, pues nos dice: se han ido desarrollando más y más modelos que han ido perfeccionando el de Bohr. Pero para este resumen, pues nos paramos aquí, ¿verdad? Pero después su modelo es una base para el actual, que era lo que nosotros ya explicábamos desde un inicio en el pizarrón, ¿verdad? El estudio de la estructura del átomo sigue siendo un estudio, sigue en estudio, ¿verdad? Así se han descubierto partículas elementales nuevas como los quarks, los bosones, etcétera, descubiertos la partícula de Dios, que es un boson, ¿verdad? Es algo que comúnmente se le ha llamado coloquialmente la partícula de Dios, ¿verdad? Los científicos continúan adentrándose en el átomo buscando la partícula más pequeña, más elemental, que nos permita explicar la materia y el poder dominarla. Pero realmente algo que quiero que quede bien estipulado. Veamos esto que habíamos dibujado nosotros en la pizarra, ¿verdad? La importancia que tiene el átomo incluso hoy en día es que es lo más pequeño, que es indivisible y que sobre todo, pues principalmente, continúa teniendo las mismas características. Eso quiere decir que un átomo de carbono va a ser igual a otro átomo de carbono, un átomo de oxígeno va a ser igual a otro átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno va a ser igual a otro átomo de hidrógeno, un átomo de oro va a ser igual a otro átomo de oro, por ejemplo, y así sucesivamente, y no se van a poder transferir hacia otros átomos, ¿verdad? ¿Estamos? No sé si a alguien le queda alguna duda con alguna parte de esta explicación, algo que no les haya quedado muy claro o algo que no les haya quedado muy conciso. Ustedes me dirán, o todo bien o todo mal. No sé cómo. Vamos a ver, permítame un segundito. Vamos a ver, ahí está. Bueno, ¿dudas, comentarios, algo al respecto? ¿No? Va, está bien. Si no hay dudas, entonces, por favor, vamos a dejar la reunión hasta ahí por el día de hoy. Sí, vamos a ver, son las menos 20 ya. Creo que en 5 minutos terminaba su clase, así de que vamos a finalizarla por ahí. Y si alguien tiene alguna duda, solo esperemos unos 5 minutos, ¿oyeron? Esperemos 5 minutos y si no hay dudas, pues se pueden retirar dentro de 5 minutos. ¿Estamos? Va. Está bien, pues entonces, bueno, aquí me voy a quedar conectado y voy a ver si puedo ver de una vez lo suyo, Rosmerio, ¿eh? Va, muy bien. Cualquier cosa me cuentan, ¿oyeron? Bueno.